Buenos días, el día de hoy vamos a hacer unos ejercicios sobre el circuito RC y RL, tanto en corriente alterna como en corriente continua. Entonces empezamos. Para el circuito RC en corriente continua tenemos el siguiente ejemplo. De acuerdo con un circuito RC con una resistencia de 330 ohmios en serie con un condensador de 2 microfarads y una batería de 90 voltios de resistencia interna despreciable. Después de un tiempo t igual a tau, que es el coeficiente constante, que es la constante de tiempo, igual a RC, hallar A, la carga que tiene el condensador, y B, en ese tiempo, B, la corriente del condensador. Para esto tenemos el siguiente circuito, que es un circuito en serie con voltaje, resistencia y condensador. Para empezar, primeramente hallamos la parte A, hallar la carga que tiene el condensador después de un tiempo RC. Para poder hallar la carga tenemos la siguiente ecuación, que es QT igual a E, que es el voltaje, o sea, la fuente, C, que es el condensador, o sea, el coeficiente del condensador, 1 menos Euler a la menos T sobre RC. Entonces, reemplazamos lo que es tiempo igual tau, y como tau es RC, reemplazamos donde bate RC. Cancelamos la RC porque se simplifica, nos queda, reemplazamos el valor de el voltaje y del condensador, nos queda que 9 voltios por 2.3 microfarads y 1 menos Euler a la menos 1. Seguimos multiplicando, resolviendo. 9 por 2.3 microfarads nos da 20.7 por 10 a la 6, que micro significa por 10 a la menos 6. Y 1 menos Euler a la menos 1 nos da 0,632, y las unidades están en coulomb por 3 cargas. Entonces la carga en un tiempo tau nos da igual a 13,018 microcoulomb. Entonces, para la parte B, hallar la corriente que tiene un condensador después de un tiempo RC o tau también. Tenemos que para la corriente la siguiente ecuación: intensidad o corriente T en un tiempo T es igual a la intensidad Euler a la menos tau sobre RC. Reemplazamos lo mismo, RC, la corriente en un tiempo tau, se cancela, nos da que la corriente, utilizando la ley de Coulomb, tenemos que la intensidad de corriente es igual a un voltaje sobre una resistencia. Reemplazamos ahí y nos da el voltaje sobre una resistencia por Euler a la menos 1. Reemplazamos los datos, el voltaje es 9 voltios, la resistencia es 330 ohmios, y nos da que 0.02727 sobre Euler, porque sabemos que Euler a la menos 1, Euler a la menos 1 es 1 sobre Euler, por eso Euler queda en el denominador, y esto nos da en amperios, que es las unidades de la intensidad. Al resolver esto nos da que es 0,0,1 amperios.
Para un circuito RL en corriente continua tenemos el siguiente ejemplo. De acuerdo con un circuito RL con una resistencia de 1 kΩ en serie con un inductor de 5H y una batería de 12 voltios de resistencia interna despreciable, después de un tiempo t que es igual a 3L sobre R, hallar A, la constante de tiempo, B, el voltaje del inductor y C, la corriente de este. Y para esto tenemos el siguiente circuito, que es un circuito en serie con su fuente, su resistencia y su inductor. Bueno, para resolver el ejercicio tenemos que primero hallar la constante de tiempo. Para hallar la constante de tiempo tenemos por fórmula que tau es igual a L sobre R. Reemplazamos los valores que nos dieron en el ejercicio y en el enunciado, nos da que es 5 sobre 1 kΩ. Y sabemos que K significa por 10 a la 3. Y al pasarlo arriba nos queda que 5 por 10 a menos 3 segundos, porque las unidades de tau son en segundos. Para la parte D tenemos hallar el voltaje del inductor después de un tiempo tau igual a 3L sobre R. Para hallar el voltaje tenemos la ecuación de un circuito RL, que es el voltaje para un tiempo t igual al voltaje por Euler a la menos RT sobre L. Reemplazamos lo que es el tiempo en 3L sobre R y reemplazamos el valor del voltaje, que en este caso son 12 voltios por Euler a la menos RL, y el valor de T que es 3L sobre R. Se cancela para este caso en el exponente de Euler, las L con la L y la R con la R. Y nos queda que el voltaje de tau, el voltaje en un tiempo t igual 3L sobre R nos da 12 voltios por Euler a la menos 3. Y esto nos da que es 0,59 voltios y lo vamos a aproximar a 0,6 voltios. Ese es el voltaje en un tiempo 3L sobre R. Para la parte C tenemos hallar la corriente del inductor después de un tiempo t igual 3L sobre R. Para la corriente en un circuito RC, en un circuito RL, tenemos la siguiente ecuación. La intensidad con respecto a T es igual a la intensidad por 1 sobre menos Euler a la menos RT sobre L. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Ohm, tenemos que la intensidad es igual a la fuente sobre la resistencia, o sea, E sobre R. Empezamos a reemplazar los datos, reemplazamos el tiempo, que es en un tiempo 3L sobre R, tenemos 12 voltios sobre 1 kΩ por 1 menos Euler menos RL por 3L sobre R. Se van las R's, se van las L's, nos queda que esta parte es 12 por 10 a la menos 3 y esta 1 menos Euler a la menos 3. Sabemos que 1 menos Euler, 1 a la Euler menos 3 es igual a 1 sobre Euler a la 3. Resolvemos esta parte, nos da 0,95, luego lo multiplicamos por esta parte y nos da que la intensidad en un tiempo 3L sobre R igual a 0,0114 amperios, porque las unidades de intensidad son en amperios. Ahora mostraremos un breve ejemplo de circuito RL en corriente alterna. El ejemplo del siguiente. Para el circuito RL de corriente alterna, calcular la intensidad de corriente y el desfase de esta respecto a la fuente. Calcular la reactancia inductiva y el voltaje en el inductor, sabiendo que el circuito está compuesto por una resistencia de 10 ohm con una inductancia de 5 mH si la fuente es de 20 voltios con una frecuencia de 60 Hz. El circuito RC está compuesto de la siguiente manera: un voltaje variable en el tiempo, una resistencia y una inductancia. El voltaje se puede escribir de la siguiente forma: un voltaje inicial por un coseno de WT más un desfase. De forma fasorial podemos escribir el circuito de la siguiente manera, donde ZR es el fasor o la impedancia que se le llama de la resistencia y ZL es la impedancia del inductor. Simplificando este problema de manera más sencilla, podemos escribir el circuito de la siguiente manera: la fuente variante y la impedancia total. Para calcular
la reactancia, tenemos la siguiente ecuación. La reactancia es igual a la frecuencia angular por la inductancia. Pero la frecuencia angular sabemos que se puede calcular como 2pi por la frecuencia lineal por la inductancia. Si reemplazamos los valores, tenemos lo siguiente. Que la reactancia es igual a 1.8 ohmios. Sabemos también que la impedancia inductiva es igual a la reactancia con la dirección del vector J imaginario y está desfasado esta con respecto a la fuente un ángulo de 90 grados. Y sabemos también que la impedancia resistiva o de la resistencia es igual a 10 ohm y esta no se encuentra desfasada, por lo tanto su ángulo es 0. Para calcular la reactancia, la impedancia total, sabemos que vectorialmente sería la impedancia de la resistencia más la impedancia de la inductancia. Si escribimos y reemplazamos los valores y hacemos los cálculos respectivos, tenemos que la impedancia total es 10 en su parte real y 1.88 en su parte imaginaria, en ohm. Las unidades están en ohm. Luego pasamos a calcular la magnitud de este vector, la cual se calcula por la dirección en I más en J, que en este caso sería su parte real más al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado y la raíz cuadrada de eso, y esto nos arroja como resultado 10,17 ohm. Si calculamos ahora el ángulo que sostiene este vector o la dirección de este, tenemos lo siguiente, que el ángulo, como podemos ver en esta figura, sería este ángulo de acá, se puede escribir como la tangente inversa de ZL sobre ZR, que esto es igual a 1.8 entre 10. Aplicando la función inversa nos quedaría que el ángulo o la dirección del vector sería 10,64 grados. Luego que tengamos el ángulo, procedemos a calcular ahora la corriente. La corriente, por ley de Ohm, tenemos lo siguiente de forma fasorial, que la corriente es igual al voltaje entre Z sobre la impedancia total. Si reemplazamos valores, tenemos lo siguiente, el voltaje es igual a 20 y la impedancia total es igual a 10,17. Y el ángulo que sostiene entre estos sería de menos 10,64. Si hacemos los respectivos operaciones, tenemos que la corriente será igual a 1.96 y el ángulo de esta será de menos 10,64 grados. Ahora procederemos a calcular el voltaje en la inductancia. Por ley de Ohm tenemos lo siguiente. El voltaje en la inductancia sería la corriente que pasa por el circuito por la impedancia inductiva. Si reemplazamos los valores tenemos lo siguiente, que el voltaje en la inductancia es igual a 3,68 con un desfase con respecto a la corriente de 79,36 grados. Ahora vamos con un circuito RC en corriente alterna. En dicho circuito, que está alimentado por una corriente alterna de 110 voltios y una frecuencia de 60 Hz, el cual está compuesto por un capacitor de 2 microfaradios y una resistencia de 10 kΩ. Nos piden hallar A. La intensidad de corriente implicada en el circuito y B. El voltaje en cada elemento presente en el circuito. Para dar solución a este problema, lo que vamos a hacer es expresar este esquema que pueden ver acá en su forma fasorial. Como pueden observar, aquí tenemos el esquema en forma fasorial. Esto se hace con el fin de poder sumar las impedancias de cada material, es decir, su resistencia, por así decirlo, relativa de ellos. Esto se hace de la siguiente manera. Como pueden ver esta expresión, tenemos que la impedancia total va a ser igual a la impedancia resistiva más la impedancia capacitiva. Por fórmula tenemos que la impedancia resistiva va a ser igual a su valor real más 0J, ya que las impedancias son unos fasores. Y al hablar de los fasores se pueden considerar como números complejos, como lo pueden ver en esta forma o en su forma polar, que sería su magnitud y un ángulo. Lo mismo sería con la impedancia capacitiva. Tendríamos esta expresión.
Para ello, como si estamos hablando de vectores, tenemos que hacer una suma vectorial de ellos. Por ende, nos va a quedar que el z total va a ser igual a esto que tenemos acá. Aquí se hizo la suma, pero en su forma de número complejo, ya que en este caso particular sale más fácil y más factible hacer su suma en número complejo. Al reemplazar los valores tendremos esta expresión que podemos observar acá. Y así, al solucionar las operaciones implicadas, nos queda que la impedancia total sería igual a 10 kiloohmios en su parte real menos 8333,333,333,333,333 ohmios en su parte imaginaria. Al redondear, nos quedaría de la siguiente forma. Aquí podemos observar el esquema en el cual se hace la suma vectorial de estos vectores para poder hallar su magnitud. Se halla con la siguiente fórmula que podemos observar en esta parte. Ya que estamos hablando de los vectores, como nuestra impedancia total la pueden ver en este plano y tiene un ángulo θ sustendido, por ende se pueden utilizar las ecuaciones cartesianas y paramétricas para poder encontrar los valores de su magnitud y su ángulo. Anteriormente se halló la magnitud de la impedancia total y su ángulo. Esto se hizo para poder establecer este esquema que pueden ver acá, en el cual está la impedancia total. Su magnitud se halla con la siguiente fórmula. Aquí se reemplazan los valores, se elevan al cuadrado, se suman y nos arroja el resultado de 13,01708279. Esto es aproximadamente 13,02 kiloohmios. Para el ángulo se utiliza la función inversa de la tangente, es decir, arco tangente, aplicando la ecuación anteriormente mencionada. Al reemplazar estos datos, daría como resultado que es la tangente inversa de 0,83 periódico, lo cual es igual a 39,80 grados. Si hacemos los respectivos redondeos, nos va a quedar que el ángulo va a ser igual a 39,81. Ahora, esta impedancia total se puede escribir como su magnitud y su ángulo, es decir, lo vamos a expresar en su forma polar, donde su magnitud ya se halló anteriormente y su ángulo se acaba de hallar ahora. Al reemplazar dichos valores, nuestro vector impedancia total nos queda de esta expresión. Ahora, todo esto se hizo con el fin de, como ya se tiene la impedancia total, esto hace, por así decirlo, analógicamente a la resistencia, por ley de Ohm, que es igual a la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Como ya se tiene el voltaje que fue dado al principio del problema y la resistencia se acaba de hallar ahora mismo, que sería nuestra impedancia total, se reemplazan los valores para poder hallar la intensidad del sistema. Al reemplazar todos los valores nos quedaría esta expresión que tenemos acá, para así poder hallar su valor, lo cual nos da la siguiente expresión que encontramos. Esto se puede escribir aproximadamente que es 8,45 por el coseno de 60 Hz, que sería la frecuencia por un tiempo, y esto está dado en miliamperios, con un ángulo de 39,81. Este ángulo, si lo podemos ver, sale de esta expresión que tenemos acá, ya que hablando en los fasores, cuando se tiene división de ángulos, sería el de arriba menos el de abajo, y como el de abajo es negativo, por ende nos quedaría positivo. Ahora, anteriormente se dio solución al inciso A, ahora empezaremos a solucionar el inciso B, el cual es, por la ley de Ohm, se va a hacer un, por así decirlo, un estudio a cada parte del sistema, a cada elemento que pertenece al sistema. Ahora vamos a hallar el voltaje en el capacitor. Por ley de Ohm se tiene que el voltaje va a ser igual a mi
intensidad de corriente por mi resistencia. Si lo escribimos en forma factorial nos quedaría de esta forma. Aquí ya lo que se va a hacer solamente sería, como ya se tienen todos los datos, se reemplazan en las fórmulas y nos quedaría el valor de 70,42 coseno de 60 Hz por un tiempo en voltios, con un ángulo de menos 50,19 grados. Todo esto lo que hacemos es solucionar las expresiones que tenemos acá arriba, lo cual al reemplazar los datos y hacer las respectivas operaciones nos da esta expresión. Ahora, de forma análoga, también se puede hallar el voltaje en el capacitor sin necesidad de haber hallado la intensidad de corriente. Esto cabe resaltarlo porque hay casos donde a veces la intensidad no es dada y ya conocemos todos los voltajes. Por ende, sale una forma más fácil cuando se conocen los voltajes en cada parte del sistema. Esto nos quedaría la siguiente expresión. A reemplazar los valores, hacer las respectivas operaciones, nos queda que el voltaje en el capacitor va a ser igual a 70,41 por el coseno de 60 Hz por un tiempo en voltios con un ángulo de menos 50,19. Si nos damos cuenta, prácticamente son los mismos valores, solamente difieren en su último decimal. Pero esto se da por lo de cuando se operan con tantos decimales, a veces unos son más exactos y otros carecen de ello. Ahora, como se halló el voltaje en el capacitor, faltaría solamente, y ya con esto terminaríamos nuestro ejercicio, hallar el voltaje en la resistencia. De igual forma como se hizo en el capacitor, será con la resistencia. Mi voltaje en la resistencia va a ser igual a mi intensidad por mi resistencia, impedancia resistiva. Esto se hace con una analogía de la ley de Ohm. Se reemplazan los valores que ya anteriormente son conocidos, se hacen las operaciones y nos queda que mi voltaje va a ser igual en la resistencia, va a ser igual a 84,5 por el coseno de 60 Hz por un tiempo. Esto en voltios, con un ángulo de 39,81. De igual forma, como se hizo anteriormente, este voltaje también se puede hallar sin necesidad de haber hallado anteriormente la intensidad de corriente. Se aplica esta expresión y al reemplazar los datos nos quedaría que mi voltaje en la resistencia va a ser igual a 84,49 por el coseno de 60 Hz por un tiempo, esto en voltios con un ángulo de 39,81. Como pasó anteriormente, da igual. Aquí este resultado varía con este resultado, pero solamente en su parte decimal. De hecho, si podemos aproximar esto, se pueden dar cuenta que serían lo mismo, 84,5. Y con esto daríamos solución tanto al inciso A como al inciso B. Bueno, eso es todo por este video, les agradecemos mucho verlo, les invito a suscribirse al canal, darle like, compartir con sus amigos que lo necesitan y nos vemos en un próximo video.